Buenas noches. Creo que soy muy... Doctora. Buenas Estoy noches, Miss. estoy en una máquina donde soy muy pequeña. Maestra, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, mi reina. Buenas noches. Buenas noches. A ver, de lejitos creo que tengo que mirarla porque la máquina es muy alta. Y me da miedo voltearla porque de repente se me voltea y se me cae. Así que me mirarán así nomás, ¿ya? Listo. Bien, chicas, buenas tardes. Ahora creo que tenemos pocas participantes porque se fueron a la marcha, creo, ¿no? Buenas noches, Miss. Sí, Buenas pues. noches, Miss. Ahorita ingresan, Miss, porque en la clase anterior hemos estado más de 100. Ah, ya. Entonces van a empezar a ingresar. Muy bien. Entonces vamos empezando para que cuando entren las compañeras ya todo esté animado. ¿Listo? Bien, chicas, ¿cómo están ahora con respecto ahí justamente viene una pregunta, ¿no? A ver, vamos a conversar sobre este tema que como docentes, como ciudadanos, como peruanos, ¿no? Tenemos que mirar lo que está sucediendo en el país, ¿no? Y saber analizarlo, pero con mucho criterio, ¿no? Para poder nosotros como ciudadanos ir construyendo esa ciudadanía. Entonces, en este proceso se están dando muchas prácticas orales, ¿no? De diferente forma, ¿no? Entonces, muchos lenguajes se están viendo en este contexto, ¿no? Entonces, sería interesante analizar desde este punto de vista, ¿no? Por eso yo les pregunto, ¿no? El contexto actual en nuestro país está totalmente convulsionado, ¿no? Está convulsionado. ¿O creen que no? Sí, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál es su opinión al respecto? Vamos a trabajar eso, ¿ya? A ver. Así levantando la manito libremente, pero vamos a hacer desde un punto de vista crítico, ¿ya? Desde nuestro punto de vista crítico. No aquello que nos lleve ganadas por la emoción, ¿no? O por una posición de repente política que tengamos, ¿no? Independientemente de eso, nosotros vamos a aprender a dar nuestra opinión a partir de una mirada crítica, ¿no? Bien pensada, con ideas bien organizadas, ¿no? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué opinan al respecto con lo que está sucediendo actualmente en el país? ¿Ya? Ese va a ser un tema de entrada. Porque sí, muchas veces el país está partiéndose y en la escuela, a veces en las escuelas nos hacemos de la vista gorda, ¿ya? Y no miramos lo que está sucediendo afuera de las cuatro paredes de la escuela, a veces no miramos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a meternos de repente en algún lío o porque ya muchas veces hicimos una programación, ¿no? De todo el año. Y como no me puedo salir de esa programación, entonces no miro, pues no hago, ¿no? Sin embargo, la escuela está, ¿no? Está llamada
a mirar este aspecto del contexto, ¿no? Y en este momento estamos en un contexto convulsionado, ¿no? Fragmentado. Entonces, vamos a empezar por ese contexto actual. A ver. El micrófono está abierto para todos, ¿sí? ¿Qué opinión tienen al respecto? A ver, ¿quién inicia? Con camarita abierta, por si acaso, camarita abierta, porque todo es camarita abierta. ¿Quién? Sandra. A ver, Sandra, voy a ir anotando, ¿ya? Sandra Cayo. Adela Casana. Por favor, a las que no han participado, les voy invitando a participar. Buenas noches. Buenas noches. A mi parecer. Sí, un ratito voy a ir llamando, ¿sí? Un ratito, por favor, para yo tenerlas presentes, ¿no? Y no se me escape ninguna. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Aurelia Natalie. Y saber quién está participando. ¿Listo? A ver, vamos a empezar con Sandra Cayo. Sí, la primera que levantó la mano dije, yo voy a opinar. Listo, Sandra. Adelante, Sandra. Con camarita prendida, por favor. Sí, camaritas prendidas. Porque nosotros cuando opinamos tenemos que decir, mire, ¿quién soy yo la que estoy opinando? Y esto me parece, ¿no? Muy bien, Sandra. Muy bien, Sandra. Diga usted, adelante. A mi parecer, Miss, con respecto a este punto del problema político, da pena ver que ahora no es como el tiempo de Barrantes. Yo recuerdo, por la experiencia que tengo, ¿no? Recuerdo el tiempo de Barrantes, cuando Alan García y él se iban a la segunda vuelta. Él le cede el paso. Randy se burlaba de su suegra, que era enfermita. A ver, un momentito. Su audio. Tus audios, por favor. Lo vamos a... Ya, listo. Sí, continúe, Sandra. Entonces, yo pienso que en este momento, cuando está todo el pueblo en contra de este Congreso, yo creo que falta esa caballerosidad que antes lo tuvo, no sé, como decía él, ya se me fue el nombre, fue alcalde de Lima, ya se me fue el nombre ahorita. Del que estuve hablando, usted estuvo hablando de Barrantes. Barrantes, gracias, Miss. Barrantes, él cedió el pase a que fuera Alan García. Él se retiró, fue caballero. Hoy en día se está protestando hace tiempo contra este Congreso y nadie se manifiesta, nadie dice nada. Sabe que el pueblo no los acepta, pero ellos siguen poniendo trabas, porque ya es una secuencia que el Congreso no trabaja con las necesidades del pueblo. No atiende las necesidades del pueblo, pero siguen ocupando un cargo, ganando un dinero. Yo no sé, o sea, es mi opinión, no veo por qué ganan ese dinero. Entonces hay provincias, yo creo, que están mucho más desatendidas y tienen esa desesperación, por eso es que están acá. Es mi opinión, Miss. Muy bien, es su opinión, exactamente. Eso es lo que nosotros queremos ver. Es su opinión, ¿no? Entonces, Celeste. Muy bien. Gracias, Sandra. Muy bien. ¿Ya? Adela Casana. Muy buenas noches. Buenas noches, Adela. Van participando y van bajando su manito. ¿Ya listo? Adela. Ok. Justo estaba viendo las noticias porque también trabajo y llegaba, prácticamente nos han mandado temprano porque
De verdad me hice ayer que casi no llego a clase porque el centro de Lima estaba repleto. Y aparte de esto, cómo se ve la influencia en el país por la política es tan grande porque es, por una parte, reclaman, pero no es la opción de reclamar de esa forma, ¿no? Y ahorita ya, si usted ve la noticia, ahorita está en un vándalo total. Entonces, la forma de reclamar de nuestro país es, por más que la coyuntura esté mal, afecta a todos. Todo el centro Claro. tiene que cerrar, todas las personas pierden ingresos, entonces afecta. Pero yo creo que las cabezas, en este caso los líderes que están dirigiendo, están haciendo mal, ¿no? No están respetando como debe de ser. No todo parte de la cabeza de los líderes. Yo pienso que si no hay unas cabezas de líderes buenos dirigiendo el país, por ahí partimos, entonces todos los brazos y todas las extremidades del cuerpo que es el país va a estar peor, ¿no? Entonces, viendo la coyuntura, el contexto actual que está convulsionado totalmente, como dice usted, para mí de verdad es un caos, ¿no? Es un caos, porque se pierde trabajo, se pierde tiempo, se pierde ingresos. Usted ha visto cómo han roto todo lo que están rompiendo en centro de Lima, las piedrotas que están cayendo. Tengo una sobrina que estudia y también trabaja. Y de ayer hemos tenido que porque todas las piedrotas se caían por ahí. Ah, te entiendo. Ah, ya. No sé quién está con el audio, chicas, el María audio. Elena Castillo, tu audio. Entonces, yo creo que todo afecta, ¿no? Y aún más, sube las verduras, suben los alimentos. Entonces, el país está de verdad en una decadencia total y yo creo muy bien que todo eso se tiene que revertir siempre y cuando se escoja buenos líderes. Esto. Muy bien. Gracias, Adela. Así, seamos breves con nuestra opinión, ¿ya? Breves con nuestra opinión. ¿Estoy de acuerdo? ¿Qué opina al respecto? Así, Juan, ya. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Y el por qué nada más. ¿Listo? Genial. Gracias, Adela. Adelante, Pamela Porras. Miss, Adelante, Pamela. Miss, mi opinión, bienvenida, presidenta, ¿no? Entonces, paso al costado, permitir que haya más noticias y la señora no comporta, toda habla tranquilamente, ¿no? Todos están haciendo los discursos, la económica, ¿no? Todos los que viven del día a día. Ese Gracias, Pamela. Gracias. Rocío Macedo. Buenas noches, Miss. Bien, en este momento nuestro país está pasando situaciones críticas, ¿no? Yo realmente no suelo hablar mucho de estos casos. Duele a cada ciudadano lo que pasa en nuestro país, pero sin querer hacemos política también todos nosotros, ¿no? Aunque digamos no me meto en política, pero sí hacemos política. Entonces, ¿Y qué es la política para ti, Rocío? A ver, la política vendría a ser lo que tú estás, ¿cómo le explico? Lo que tú propones, podría ser lo que tú propones, ¿no? Lo que tú quieres, actuar, lo que tú piensas y lo plasmas, ¿no? Yo creo que nosotros decimos, yo no soy político, ¿no? Le damos un mal nombre quizás a la política porque hay representantes de eso, ¿no? Entonces, nosotros por eso decimos, yo no hago política, yo no soy político, pero sin embargo, todos hacemos en un momento, ¿no? Se trata del gobierno, la organización, ¿no? Entonces nosotros también debemos ser parte de esa organización de nuestra comunidad, de nuestro país, ¿no? Entonces no podemos estar dispersos, aislarnos de eso, ¿no? Porque somos parte de esa política, de ese gobierno. Entonces, cada uno somos responsables, ¿no? Lo que debemos hacer, pienso yo, es que debemos tener
actuar con pensamiento crítico, ¿no? Tener un pensamiento crítico para poder poder actuar y tomar las decisiones que realmente vayan en bien de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, ¿no? Porque aquí el que más sufre es el que menos tiene. Porque sabemos que tenemos derecho de reclamar, estamos reclamando nuestros derechos, pero hay formas de reclamar, ¿no? La forma que quizás lo están haciendo ahora, no soy partícipe de eso, ¿no? No estoy de acuerdo con la forma que están reclamando, que debemos también nosotros unirnos a reclamar nuestros derechos, pero de una forma quizás como le digo, pensando con la cabeza fría, teniendo pensamiento crítico para poder realmente tomar la decisión que vaya en bien de nuestra comunidad, no solamente pensar por un lado los que dirigen nuestro país quizás ven por un lado la situación y lo que estamos reclamando vemos de otra forma, ¿no? Los que están reclamando. Entonces, debemos llegar a un acuerdo, ¿no? Digo debemos porque somos parte de este país, somos parte de esta comunidad y nos incumbe a todos, no solamente a los que están gobernando y a los que están reclamando, ¿no? Muy bien, Rocío. Gracias, Rocío. Gracias. Dina Condori. Dina, adelante. Su compañera, sí, buenas noches, Dina. Su compañera Rocío nos hablaba de que todos debemos estar inmersos dentro de esta problemática porque somos parte, ¿no? ¿Cuál es aquella y qué es así como nosotros debemos, cómo le llamamos nosotros, cómo le debemos llamar nosotros a esa participación, o cómo se llama a la participación de la ciudadanía, ¿no? En los problemas, en la solución de los problemas de nuestro país? ¿Cómo le llamamos a esto? Bueno, Misita, sé que todos formamos el Estado peruano. Ya desde el Exacto. momento que nacemos aquí, vivimos aquí, somos parte del Estado. Ujú. Entonces, de alguna u otra forma estamos involucrados. Sin embargo, podemos ser neutrales con nuestro comportamiento. Si bien es cierto, hay cosas que no están bien, pero yo, Misita, soy de Arequipa, pero trabajo aquí en Juliaca. Y el lunes que pasó todo esto de los pobladores que fueron asesinados, muchos de ellos fueron inocentes, fueron personas que estuvieron caminando, otros que fueron a recoger a su mamá porque estuvieron preocupados, o muchos que eran menores de edad, creo que 2, que estaban caminando por ahí comprando y justo les cayó una bala. No se sabe de qué lado, ¿no? Pero sí se queda probado que la violencia trae más violencia. Ante un acto hay una consecuencia. Entonces, de alguna u otra forma, uno tiene que ver también, ¿no? Con todo lo que estamos viendo, cómo la gente usa a otras personas para perjuicio suyo, ya sea de los bandos que haya, ¿no? Pero en sí el ser humano busca su propio beneficio, ¿no? Entonces, tal vez una reflexión que podemos tener ahora es que la violencia genera más violencia y que no siempre uno tiene que pensar en sí mismo, sino también en las demás personas. Muy bien, Dina. Muy bien, Dina. Muy bien. Gracias, Dina. Adelante, Aurelia. Noches, Miss. Buenas noches, Aurelia. Con su camarita, por favor. Gracias, Miss. Ahí está mi cámara, Miss. Muy bien. Adelante. ¿Cuál es su opinión? Miss, para opinar en cuanto al tema, yo Ajá. creo que nuestro país está viviendo una crisis política. Ya, ¿por qué? Por culpa de nuestros malos gobernantes que no tienen la capacidad de gobernar. Son personas que son incompetentes para que estén en el poder. Por esa razón es que no han hecho bien su trabajo y por eso estamos como estamos, con la gente que está protestando por todos los lugares. Eso sucede porque tenemos malos políticos que no están en la capacidad de estar en el poder.
¿Por qué? Porque también muchas veces pasan eso por culpa de nosotros mismos, porque no sabemos elegir a nuestros representantes, que son ¿Ya? ineptos. Entonces, yo quisiera pues, dar mi opinión que para otra vez tenemos que ver personas competentes para que estén en el poder, porque si no vamos a seguir con lo mismo, y cada vez vamos a ir mal en peor. No vamos a progresar, siempre vamos a estar en crisis Ujú. y no vamos a salir adelante, Miss. Eso sería en cuanto a mi opinión, Miss. Muchas gracias. Gracias, Aurelia. Muchas gracias. Gracias, Miss. Listo. Adelante, Yulisa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Yulisa. En mi opinión, yo sí en partes estoy de acuerdo, porque cada persona tiene derecho a reclamar. Y yo no veo canales o sea, nacionales, porque mienten. Y se han visto que sí mienten. Mienten y aumentan cosas y dicen cosas. Yo no veo esos canales. Sí me entero por las redes, pero también hay que averiguar porque también se ve que mandan cosas mentiras. O sea, mentiras, ¿no? Ujú. Pero cuando uno averigua, se encuentra con muchas cosas. Y quienes comenzaron a hacer vandalismo fueron los mismos policías, no la población. Y lo que hizo la población es defenderse. Claro, no estoy de acuerdo en que los dos se ataquen, ¿no? Porque la matanza que hubo, más de 50 personas, es muy triste, es muy, muy triste. Y si cada uno vamos a reclamar, tenemos que reclamar. Y nosotros, como dice una compañera, dijo, no tenemos que, ¿cómo se dice esto? Cuando votamos, sabemos por quién votar, pero a veces no sabemos, por ejemplo, el presidente, yo sí sé que por quién he votado, porque solamente habían 2 candidatos en segunda vuelta, Ujú. pero por los congresistas no votamos. Ellos suben por arrastre, nada más. Nosotros no votamos por los congresistas. Suben porque, por ejemplo, por un, ¿cómo se llama por ejemplo, por los humoristas, hay tantas votaciones, entonces ellos entran tantos, pero nosotros no votamos por ellos. Por el presidente sí votamos. Y sé por quién he votado y por quién no votaría, nunca, nunca votaría. Gracias, Muy bien. Miss. Gracias, Yulisa. Chicas, seamos breves para que todas puedan participar hasta donde tomen nota, ¿ya? A ver, Jessica Cano. Mis buenas noches. Buenas noches, Jessica. Sí, como en general para todas las compañeras, para abreviar, en sí estamos en una crisis política. Yo no soy mucho de estar viendo noticias y menos así cuando afecta a la población en general. A mí no me gusta lo que es la violencia. No soy partícipe de esta, ¿cómo se dice? Esta marcha que trae violencia, ya sea por ambas partes. Tendríamos sí que hacer nuestros derechos, valer nuestros derechos como ciudadanos, pero tal vez algo pasivo. Pero siempre en cuando va a haber siempre, hay personas que tal vez sí van pacíficamente, pero va a haber otras personas que no. Y a través de ello se promueve esa violencia. Y ahí sí se afecta en general toda la ciudadanía. No soy partícipe de esto y también acerca de lo que es el presidente. Yo sí, mi opinión es que de aquí para adelante, ya que se va a venir las elecciones nuevas, tendríamos que informarnos más y aparte de ello también hay una mala información, tal vez por lo que no llega la tecnología en general tal vez en distintas regiones, porque falta de recursos. Lamentablemente sí, Perú tiene falta de recursos, tal vez por los políticos que no saben administrarlo, pues sí, pero Muy bien. eso sería mío. Gracias, Jessica. Gracias. Cristina. Miss, buenas noches. Buenas noches, Cristina.
Miss, es lamentable que nuestros congresistas, la presidenta, sean a los oídos sordos por las muertes que hubo. Ya son más de 50 manifestantes que han fallecido y esas familias quedan destrozadas porque han perdido un familiar. Y lo peor es que son familias pobres, no son familias adineradas. Perder un familiar es duro. Es lamentable lo que está pasando ahorita. Es una crisis política, Miss. Y de aquí mañana, pasado, no sé qué pasará ahorita que hay incendios allá en Lima, que se está viendo por la noticia, por el Facebook. Y eso a veces los medios de comunicación de señal abierta no hacen ver a la población la realidad. Si nosotros nos informamos es por el medio alternativo, que nos hacen ver cómo está la situación en estos momentos, Miss. Ujú. Esa sería mi acotación, Miss. Muchas gracias, Cristina. Muy bien. Yasmín Aranda. Buenas noches, Miss. Mira, empezó desde que se eligió al presidente, ¿no? No lo supieron, no le dejaron trabajar. El Congreso no quiso que él expresara, así se equivoque, no le dejaron que él expresara sus trabajos. Y hoy en día estamos atravesando una política bien corrupta, ya que ahora la nueva presidenta no quiere dejar el cargo por todo lo que se viene, ¿no? Y aparte, no se da cuenta las tantas muertes que está dejando hoy en día. Exacto. Y da mucha pena porque estamos en una crisis total que creo que a nadie favorece, ¿no? Exacto. Gracias, Miss. Gracias, Yasmín. Muy bien. Edith López Guamán. Edith López. Lorena Maza. Sí, Miss, presente. Abra su camarita, por favor. Ya, Miss. Ahí está bien. Sí, no. Adelante, Lorena. Edith López, Miss. ¿Perdón? Edith López. Edith López. Ya, Edith López, adelante. Miss, con respecto a lo que está pasando actualmente en nuestro país, ¿no? Después de lo de la pandemia, ¿no? Que es algo muy lamentable. Yo realmente estoy de acuerdo con una lucha justa que están haciendo nuestros hermanos peruanos, ¿no? Pero a raíz de eso también está, como quien dice, arrastrando a muchas personas víctimas, ¿no? De todo esto que tanto es, como quien dice, culpable de la persona que ahorita está en el poder, ¿no? Y de las personas que claman justicia, ¿no? Porque yo, de mi punto de vista, yo soy de Tumbes, y acá en Tumbes, la mayoría de personas, como quien dice, no apoyan, no acatan o no apoyan el paro porque la mayoría del norte son de derecha, ¿no? No son de izquierda, ¿no? Y no, tampoco no tenemos representantes congresistas que nos representen, ¿no? E incluso la congresista actual, la Cordero Yontay, fujimorista, ¿no? Pero ellos solamente vienen a participar por el partido, más no porque son de acá de Tumbes. Una vez que ganaron, se fueron a Lima, y bien, gracias. No tenemos congresistas que nos representen, Miss. Muy bien. Gracias. Ya, Miss. Gracias, Edith. Celeste Cruz. Miss, me tocaba después buenas de mi noches. compañera. ¿Perdón? Miss, buenas noches. Les saluda Celeste. Celeste, adelante, Celeste. Después No hay- Lorena, ¿sí? Lorena es la que está esperando, ¿no? Sí, Ya, después de Celeste, Lorena. ya, Miss, Bueno, gracias. maestra, buenas noches. Compañeras, buenas noches. ¿Tu camarita? Lamentablemente, es una situación muy triste en la que estamos viviendo en estos momentos, nuestro país, y tanto en la ciudad en la que yo radico, que es la ciudad de Juliaca, donde se ha visto muy afectada por la situación.
Yo en carne propia he visto cuántas personas han muerto, cuánto dolor y muchas familias han llorado y han muerto personas inocentes, lamentablemente, ¿no? Y lo más triste que se vivió aquí en Juliaca y lo que se siente más es que han muerto esos jóvenes de noche, sin que ellos no estaban haciendo manifestaciones y los mataron prácticamente a quemarropa, maestra y compañeras. Es una situación muy triste en la que la ciudad de Juliaca está viviendo en estos momentos y es una lucha muy justa, ¿no? Yo sí apoyo al pueblo de Juliaca que ha ido y la mayoría del país que está yendo a protestar en busca de justicia y a la vez pues, en contra del Congreso y la presidenta de la República, ya que ellos se pide, ¿no? Que pueda salir y pueda eh, poner a otro presidente para que pueda ya volver a ver otras nuevas elecciones y elegir en nuestras elecciones a alguien que realmente pueda sacar a nuestro país adelante y ya no estar en estas injusticias, porque el pueblo de Juliaca, el pueblo de Puno, la región de Puno se ha visto muy afectada bastante en todo lo que es minería, en todo lo que son minerales. El pueblo de Puno, perdón, el departamento de Puno tiene muchos pueblos pequeños donde entra la minería. ¿Y quiénes se llevan esas grandes empresas? Vienen los extranjeros y lo hacen. Y para ellos no quedan nada. Entonces, bueno, es mi opinión, maestra, ¿no? Es su opinión, exacto, es su opinión, maestra. Celeste. Así que Y esperemos es que bueno, podamos salir pronto de... gracias, Gracias, maestra. exactamente, Celeste. Todos queremos que esto llegue a buen puerto, que todo se solucione y que todos salgamos ganadores, ¿no? Que todos salgamos ganadores. Solamente depende de la decisión que tomen los involucrados, ¿no? Quienes realmente deberían tomar esa decisión, ¿sí? Adelante, Lorena. Buenas Lorena. noches, compañeros. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. Bueno, en mi opinión, Miss, es muy triste y lamentable lo que estamos viviendo, ¿no? Ver cómo nuestro país se ha dividido a causa de que no están de acuerdo, bueno, con las autoridades que por ahora nos representan. Y la decisión, yo creo, en mi criterio personal, ¿no? Que la decisión y para poner punto final a toda esta crisis que estamos viviendo, sería de que la señora presidenta tome ya una decisión radical, ¿no? De que pueda renunciar y dar paso a lo que es las elecciones nuevas, para que en esa forma cese un poco, calme un poco lo que estamos viviendo, ya que como le digo, el país está dividido ciertamente. Ahora el norte y el sur son dos oposiciones. Acá en el norte, en Piura, bueno, no hay esas manifestaciones, pero es triste ver a nuestros hermanos del sur cómo están en sus protestas en Lima. Y yo creo que para que todo esto llegue a su punto final, aunque no creo, bueno, porque si en caso de que las elecciones nuevamente llegue a ganar un líder de la derecha, otra vez se van a levantar y así vamos a estar. Pero por ahora la decisión tendría que ser de la señora presidenta, como digo, para probar, ¿no? A ver qué es lo que pasa en adelante y un poco también cese la contienda que estamos viviendo. Sí, Sí, muchas gracias. gracias. Gracias, Lorena. Creo que con esto estamos cerrando esta ronda, ¿ya? Todas, y he tomado nota de las personas que están levantando la manito, ¿ya? Entonces vamos a continuar. ¿Por qué? ¿Por qué he querido Profesora. empezar? Sí, Profesora. continuamos. No, sí, vamos a continuar. Sí, tenemos que avanzar con lo que nos corresponde hoy día. Hoy día hemos iniciado con esta pregunta, queriendo saber su opinión, ¿no? Al respecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos una opinión, entonces tiene que ser una opinión, como yo les decía, crítica, de una mirada, vamos a quitarnos el lado partidario de repente y vamos a dar una opinión con respecto al contexto. Hay respuestas bien interesantes, sobre todo cuando no me acuerdo cuál de las compañeras nos habló de esa participación que debemos tener todos los ciudadanos,
¿Por qué? Participar es ciudadanía. O sea, nosotros no podemos estar al margen de los problemas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que para eso, ¿no?, informarnos adecuadamente para tomar una posición bien pensada y una posición desde un punto de vista muy crítico, ¿verdad? Entonces, y el tema que vamos a trabajar hoy día es justamente eso, la opinión. ¿Cómo damos una opinión nosotros? A veces nosotros empezamos, y si se han dado cuenta, empezamos diciendo, a mí me parece, yo creo, ¿no? Entonces, ese yo creo o me parece, son respuestas muy elementales, podríamos decir, ¿no? Cuando nosotros damos nuestra opinión, debe ser una opinión bien pensada, una opinión que tengamos los elementos, ¿no? Los elementos de apoyo, ¿no? O sea, ¿en qué se basa nuestra opinión? ¿Simplemente en algo que me parece o es algo más profundo, algo más pensado, ¿no? Por eso es importante trabajar la opinión. La opinión es verbalizar lo que estamos pensando, pero de una manera crítica, de una manera con una idea bien organizada, ¿verdad? Entonces, el punto que tocamos es el propósito, de ver cómo nosotros damos nuestra opinión. A ver, ahora sí, vamos a salirnos un poquito de este contexto, que seguramente muchos de nosotros en este momento tenemos sentimientos encontrados, ¿no? Y vamos a relajarnos y vamos a ver con respecto a la opinión desde otro punto de vista, ¿ya? Por ejemplo, acá vamos a ver y van a continuar las compañeras. Yo sé que quisieran hablar toditas, ¿no? Yo sé que todas queremos hablar, pero tenemos que continuar con lo que nos corresponde. ¿Ya? Aquí vamos a ver un tema. Dice, a ver, Magali Castillo, lea usted este párrafo. Magali Castillo, pero con su camarita, por favor. Si enciendo mi cámara se me va el internet. Ya. Estoy con los datos ahorita de mi celular. Ya, ok. Son bajos. Sí, Ya. Miss, buenas noches, yo lo puedo leer. Ver, yo lo voy a leer. Las palomitas de maíz. Las palomitas de maíz son la mejor merienda que puede comerse en ferias, cines y juegos de pelota. Creo que las palomitas de maíz son la delicia más sana. En realidad, las palomitas de maíz son buenas si se les quita la mantequilla y la sal. La gente prepara palomitas de maíz desde hace miles de años. Los indígenas que vivían en lo que hoy es México fueron los primeros que cultivaron plantas de maíz. Los granos de maíz eran demasiado duros para comérselos. Un indígena lanzó un puñado de granos al fuego y nació la delicia más sabrosa de América. Muy bien. Listo. Gracias, Magali. A ver, Marianela Castillo. Como Jarro, como Moyano. Marianela Castillo. Sí, Miss. Buenas noches. ¿Con camarita? Porfa, también estoy con los datos. Y a ver, acá dentro de la lectura dice, en realidad las palomitas de maíz son buenas, si se les quita la mantequilla y la sal. ¿Por qué dirá eso, María Elena? Porque es perjudicial para la salud. ¿Por qué es perjudicial? Para la salud, el aceite y la sal. La grasa dirás, ¿no? Exacto. La grasa. Muy bien. Gracias, Marianela. Gracias, Miss. Muy bien, vamos a continuar. Aquí dice. A ver. Gregoria Espinosa. Gregoria, con camarita, dice. ¿Qué características tiene el texto anterior? Sí, Miss, buenas noches. Miss, también estoy con Camarita, datos. Gregoria.
Estoy con datos, Miss. ¿Y los También, datos no le permiten abrir la cámara? sí, porque como estoy en provincia, hasta que el internet se viene y se va, no tengo mucha señal. Ok, El listo. internet está fallando. A ver, el paso dice, ¿qué características tiene el texto anterior? ¿Qué tipo de texto es? ¿Es literario o no literario? ¿Es literario, Miss? ¿Por qué? Porque, bueno, trata de las semillitas de maíz. ¿Y qué tipo de texto era? Literario. ¿Será un texto literario? ¿Cuál es la característica de un texto literario? Miss. Te agarré, Gregoria. Sí, Miss, se agarró. ¿Es narrativo, Miss? ¿Ah? ¿Es narrativo o cuento? Es informativo, porque está informando del A ver, maíz. estamos hablando con una persona con Gregoria, ¿sí? Con Gregoria estamos hablando. Miss, ¿es narrativo o informativo? Ajá. ¿Ya? Porque, o sea, trata de las semillitas que está informando, ¿no? Ajá. Pero también es narrativo, ¿no es cierto? Porque nos está narrando y nos está informando sobre cómo eran las palomitas de maíz, ¿verdad? Sí, Miss. Exactamente. Entonces, si es un texto narrativo, un texto informativo, por ejemplo, ¿será literario? ¿Será literario? Sí, Miss. La característica del texto literario es que es un texto que utiliza mucho lenguaje retórico. Por ejemplo, los poemas, por ejemplo, la poesía, ¿no? Entonces, ese es un texto literario. ¿Se dan cuenta? Sí, Miss, entonces no es literario. Ajá, no es literario, ¿no? Sí. Exacto. Muy bien, porque es un texto narrativo, ¿verdad? Muy bien. Nayeli, adelante. Nayeli, adelante. Muy bien. Sí, Miss, buenas noches. Buenas noches, Nayeli. El paso 3. ¿Está escrito en primera o en tercera persona? Expresa puntos de vista. Pregunta, ¿está escrito en primera o tercera persona? A ver. A ver, Miss. Dice las palomitas. Está escrito, Miss, en tercera persona. ¿Por qué? Porque lo está escribiendo para el público, Miss, no para uno mismo. O sea, lo está escribiendo, no es que esté haciendo, como se dice, para una sola persona, ¿no? ¿Cómo Es reconozco que es primera, segunda y tercera persona? ¿Cómo reconozco que es su primera y segunda y tercera persona? ¿Qué es para primera persona? ¿Cuándo digo que es primera persona? ¿Cuándo digo que es segunda, persona 2 o 3? ¿O tercera persona? Cuando es para primera persona es para una sola, o sea, el texto se dirige para una sola persona, Miss. ¿Para una sola o para nosotros mismos? Para nosotros mismos, en sí para nosotros mismos. Exacto, ¿no? Y en tercera persona y es para dirigirnos a más personas, ¿no? Como se dice. A otras personas, ¿no es cierto? Muy Sí, bien, muy bien. Gracias, Miss. Nayeli, muy bien, Nayeli. Lista. Daisy. Daisy Huaraca. Sí, Miss, presente. Daisy, a ver su camarita. Ahí estoy, Miss. Ya, Daisy, ahí hay una pregunta, dice. ¿Expresa puntos de vista personales en este párrafo? No, hasta donde yo escuché, no, Miss. Solo cuenta lo que el autor ha escrito. Ajá, pero la autora está escribiendo y la pregunta es si la autora
en este texto está colocando algunos puntos de vista personales. Sí, 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 Miss. A ver, ¿cuál de ellos? ¿En qué momento? A ver, ¿en qué párrafo diríamos nosotros, ¿no? Que la escritora, ¿no? Que la autora está dando su punto de vista? En que las palomitas de maíz son la mejor merienda, Miss. No, que se come sin mantequilla y sin sal. Se me fue el internet, Miss. A ver, Nayeli. Miss, en el chat respondemos. Nayeli, ¿dónde? Miss, discúlpeme, a mí, Nayeli Salas. Sí, Nayeli, estoy hablando con Nayeli Salas, claro. Sí, Miss, dígame. Ya. ¿Dónde en qué párrafo, no? ¿O en qué oración? No sé, hasta mi celular no quiere esto. Usted identifica que es una posición de la autora. A ver, Miss, déjame leerlo otra vez. Cuando dice Miss, creo que las palomitas del maíz son son la delicia más sana. Exacto, ¿no? Ahí hay una posición, dice. Expresa datos comprobables. A ver, la siguiente, Marianela Castillo. Edelmira Robles. Edelmira Robles. Sí, Miss, buenas noches. Expresa. Buenas noches, Edelmira. Buenas noches. Tu camarita, por favor. ¿Expresa datos comprobables? Perdón, Miss, no lo escuché bien. ¿Expresa algún dato? ¿Expresa algún dato que pueda ser comprobado? Sí, Miss, porque también habla sobre la palomita, cómo nació, ¿no? Cómo nació la palomita de los tiempos anteriores, dice que lo lanzaron, lo lanzaron al fuego y ahí fue. Muy bien, Edelmira. Gracias. Muy bien, muy bien. Listo. Ahora, frente a esto, miren, nosotros estamos dando nuestra opinión, para dar nuestra opinión, tenemos que analizar los textos, conocer qué dice el texto a profundidad, porque en base a eso yo voy a dar mi opinión, ¿no? ¿Y qué es la opinión? Según la RAE dice, ¿no? Que la opinión es un juicio o valoración que se forma bien, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que es la opinión? Dice juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de alguien, ¿sí? Esa es una opinión, ¿ya? Juicio. ¿Y qué es un juicio? ¿A qué le llamamos juicio? A ver, Marianela González. Marinelli González. Puerta. A ver, Marinelli. Aló, misita. Para usted, Marinelli, ¿qué es un juicio? Buenas noches, Marinelli. ¿Por qué dirá que es un juicio? Bueno, mi opinión, profesora, es ¿cómo se puede decir? Al valor que se le puede dar, ya sea por una persona, una cosa, que nos puede parecer bien o no nos parece bien,
por decir, a veces de una persona, cómo es su conducta, o si te cayó bien o no te cayó bien, de acuerdo a eso tú das una opinión crítica, o también te da unas buenas perspectivas, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo decir, mis hijas. Muy bien. Y María Elena, está bien. Acá lo importante, como le dije en este curso, es hablar, ¿no? No quedarnos calladitos, ¿ya? Eso es lo importante. Lo que tenemos que ir aprendiendo en este curso es que cuando demos nuestro punto de vista, tiene que ser una idea bien organizada, ¿no? Una idea que tiene que ser válida, ¿sí? Y tiene que basarse con argumentos que sean ciertos, ¿no es cierto? Entonces, ustedes se imaginan, ¿no? Cuando hay un juicio, cuando le juzgan a una persona, ¿se dan cuenta? A ver, ¿qué hacen durante un juicio? ¿Qué hacen? Hay un caso, ¿no? Vienen los testigos y vienen las pruebas, ¿no es cierto? En base a estas pruebas que nosotros tenemos y en base a un código civil o penal, el juez toma una decisión. ¿Eso qué nos está diciendo? Que nosotros cuando veamos algo, cuando leemos algo o cuando escuchemos algo, tenemos que hacer este proceso. Nosotros tenemos una idea, ¿verdad? Pero esa idea que tenemos frente a eso la tenemos que contrastar con algunas pruebas, con algunos argumentos, para que ese juicio sea validero, sea consistente, ¿no? Porque no podemos ir dando opiniones por ahí de libre albedrío, porque podemos salir mal paradas, ¿ya? Por eso dice un juicio o valoración, ¿ya? Entonces no es una cosa tan sencilla, porque a veces nosotros decimos, ya, no, yo creo, ya, no. Entonces eso no es una opinión. Ajá. Muy bien. Listo, chicas. Vamos con el siguiente. Entonces, ¿qué es un hecho? Dicen, ¿no? Hecho. Nosotros vamos a dar nuestra opinión con respecto a los hechos. A ver, Daisy Guamán. Daisy Guamán. ¿Quién está en Guamán o Guaraca, Miss? Daisy Guamán. Jensi Mozombite está en fiesta. Por favor, ¿le pueden cerrar a Daisy? Ya, muy bien. Listo. Daisy Guamán, lea usted lo que dice en esta diapositiva. Daisy. ¿No está Daisy? Miss, ¿me dice a mí? Yo, Miss. ¿A mí me habla, Miss? A Daisy Guamán. Yo soy Daisy Guaraca, Miss. No, Guamán. Ah, Guaraca, Daisy Guaraca. Listo, Sí, Daisy ya Guaraca. Miss dice, Miss, no voy a prender mi cámara porque antes cuando prendí mi internet se me fue. Ya. Ya, el texto dice, ¿qué es un hecho? Dice, acción u obra, cosa que sucede, asunto o materia de qué se trata. Ya. Muy bien. Esos son hechos, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora la siguiente diapositiva. Dice, ¿cómo distinguir entre un hecho y una opinión? A ver, Dafne Vicente Córdoba. Muy buenas noches. Sí, ahí como menciona hechos, tiene que haber una acción, ¿no? Una base sobre lo que está sucediendo, ¿no? Y Claro. la opinión ya viene a ser la definición, ¿no?
o el resultado, ¿no? De lo anterior. A ver, en la primera pregunta que nosotros, con la que iniciamos el día de hoy, a ver, ¿cuál será el hecho y cuáles serán las opiniones? A ver, diga usted. ¿Se refiere al caso de lo que está sucediendo en el país? Claro, claro. Ya. El hecho es que está sucediendo pleitos, ¿no? Matanzas, ¿no? Hay, se puede decir guerra entre personas del mismo lugar, hay muertes. Y las opiniones, ¿no? Es el resultado de hacerse las preguntas, ¿no? ¿Por qué? O a qué, ¿por qué se está originando? ¿No? Ya, ¿y cuáles son y en la segunda parte cuál sería? Eso, en el caso de la opinión, se realizaría preguntas porque no hay un resultado claro, ¿no? Solamente se nota que se están peleando, hay muertes, ¿no? Y no hay un origen exacto. Entonces, se da opiniones, se hace preguntas, el por qué, ¿no? O a quién se le puede echar la culpa y todo eso, pero no, en el caso es eso, ¿no? Las opiniones serían las preguntas, porque los hechos se están viendo, ¿no? Las acciones. Actualmente, ¿no? Ahí está clarísimo, ¿no? Dice, hechos, es una acción que se ha realizado, por lo tanto puede ser verificable y comprobarse en la realidad. Ahora, lo que está sucediendo en el Perú ahorita es un hecho. No lo podemos negar, porque está sucediendo, ¿verdad? Lo estamos viendo, ¿no es cierto? Ahora, otra cosa que dicen los hechos, se relata tal como suceden, o sea, cuando usted va a contar sobre los hechos, usted tiene que relatarlos, los va a contar tal como suceden, ¿no? No tiene que agregarle nada, porque tiene que contar tal como sucede, ¿no? Por ejemplo, los periodistas. Un periodista no puede agregarle su opinión personal a un hecho, porque el periodista tiene que informar tal como han sucedido. No puede haber sus subjetividades por ejemplo, en la información de un hecho. No puede haber subjetividad, ¿no? Porque esa subjetividad hace que se distorsione el hecho. ¿Ya? Ahora dice, por ejemplo, acá hemos puesto algo sencillo, dice, las clases escolares se suspendieron indefinidamente por el COVID-19. Ahora, la opinión, por ejemplo, es aquel juicio o valoración que usted hace sobre el hecho. Dice, son declaraciones que no pueden probarse. Indican lo que se piensa o siente alguien acerca de un hecho o suceso. Es ese juicio o valoración que ya la persona se hace sobre el hecho. Por ejemplo, ustedes hemos preguntado sobre la situación que está sucediendo en el Perú. Esa es su opinión. ¿Puede ser cierta o no puede ser cierta? Esa es su opinión. Exacto. Ajá. Y para dar una opinión, un momentito por favor, para dar una opinión generalmente se puede utilizar la siguiente. Pienso, siento, creo, parece. Entonces, esos son lo que usted cree sobre ese hecho. Pero ya se mueve la subjetividad. Adelante, ¿quién quería participar? No, quería acotar justamente ahí, pues, ¿no? Que en ese caso específico de lo que está sucediendo en el país, en el caso de las opiniones, ahí no se puede derivar exactamente porque, como menciona, ¿no? Hay ambos lados, ¿no? Y no tenemos una respuesta clara y surgen muchas preguntas y muchas opiniones. Claro. Pero sí tenemos una base. Claro, ustedes están mirando el hecho, ¿no es cierto? Lo miran, lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, frente a eso, lo que está sucediendo ya entra en juego mis propias percepciones. Entonces, cuando entra en juego nuestras propias percepciones ya del hecho,
ya le estamos agregando subjetividad. Entonces, por lo tanto, mi opinión es mi opinión. Puede ser verdad o no puede ser verdad. ¿Ya? A ver, ¿usted qué opina, Rosmary? Gracias, Daphne. Muy bien, Daphne. Sí, a veces los periodistas narran, pero no todo es verdad, Miss. A veces Exacto. Ya, muy bien. A ver, Carlota Morales Rivera. Miss, buenas noches. Buenas noches, Carlota. Bienvenida. ¿Usted qué opina? ¿Sobre qué, Miss? Disculpa, no la entendí. ¿Dónde ha estado Carlota? Ya, muy bien, Carlota. Estamos hablando sobre los hechos y las opiniones. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si un periodista, ¿no?, le agrega su opinión a una noticia, a un hecho, a un evento? ¿Qué sucede, Carlota? ¿Quién se está vacilando por ahí? Alguien está hablando y no le entendí bien, Miss. Es que ha estado en la marcha de la protesta. ¿Perdón? Ah, que Carlota ha estado en la marcha. Muy bien, desde la marcha, desde el lugar de los hechos nos está informando Carlota. Carlota, la pregunta era, ¿no? ¿Qué sucedería, Carlota, si, ¿no? Por ejemplo, en este momento están sucediendo hechos, ¿no? ¿Qué sucede cuando el periodista le agrega su opinión a la noticia? Sería la opinión del periodista, Miss. Ya, pero ¿qué sucede con esa noticia cuando se agrega esa opinión? Se vuelve hechos. No, al hecho, pues está sucediendo un hecho, el periodista está mirando, pero él agrega su opinión. ¿Qué puede suceder? ¿Qué sucede? Hable nomás, Carlota, usted no tenga miedo. ¿Puedo hablar? Estaría, claro, Miss, sí, no. Estaría aumentando su opinión a los hechos que sucedieron. Sería pues, Miss. Exactamente, ¿no? Está aumentando una opinión. Muy bien, ¿quién quería hablar? Marianela. ¿Marianela qué? Lo que pasa es que cuando un periodista habla, pues opina sin tener hechos, sin nada, entonces no se puede saber si es verdad o es falso. Ajá. O sea, claro. no está emitiendo un juicio que pueda ser verdad o falso, ¿no? Claro, o sea, cuando ya no, ¿Me escucha? Sí, claro. Sí, te escuché perfectamente. Exactamente, cuando un periodista le agrega su opinión o le agrega su propio parecer a la noticia, entonces ya te estás sesgando la información. Ya te sesga la información, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya le está poniendo algo más para ya de su propia intención. O sea, ya tiene una intención, ¿no?, de disfrazar esa noticia para que te llegue de otra manera, ¿no es cierto? Ya te está disfrazando esa noticia para llegarla de otra manera. Entonces, Disculpe, pero se ven en las noticias que los periodistas narran los hechos, narran desde el lugar de los hechos para que sean verídicos. En algunos canales se ven que desde el lugar de los hechos ellos narran, preguntan. Claro, alguno, claro, por supuesto, eso está bien, ¿no? Ahí sí es verdad. ¿no? Pero la pregunta era que, ¿qué sucede cuando un periodista, por ejemplo, en el periódico, tú lees una noticia? La noticia en el periódico también debe ser narrada tal como ha sucedido. ¿Por qué? Porque cuando le agregan sus propios juicios, entonces ya pierdes ¿qué te digo? Se va a sesgar esta información.
Ya no es tal como sucedió, porque ya hay elementos que se han agregado. Entonces, cuando se agregan esos elementos, ¿no? Ya cambia el sentido de la noticia, ¿no? Eso es lo que está sucediendo hoy en día en el periodismo. Muchas noticias están siendo totalmente exageradas, cambiadas, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Por eso ¿por qué muchas personas ya no ven televisión? ¿Por qué? Porque están narrando noticias muy sesgadas, ¿no? Noticias a medias. Por eso cada vez el periodista, nuestros noticieros, están siendo menos creíbles, ¿no? Cuando se narra desde el lugar de los hechos, tal como está sucediendo, eso está bien, eso está muy bien, ¿no? Pero hoy en día el periodismo no está cumpliendo esa función, ¿sí? Miss, ¿puedo dar un ejemplo? A ver, ¿quién, por ejemplo, quién me está hablando? Marianela. ¿Quién está hablando? Marianela. Ya, Marianela, adelante, a ver. Por ejemplo, papá de mis hijos falleció hace 5 meses. En las noticias pusieron que se había dado un golpe en la cabeza y eso fue mentira, ¿no? Pero esa noticia la llevó un familiar y no habló la verdad, porque el papá de mis hijos no murió por un golpe, sino murió por un paro respiratorio. Entonces, allí es que no se habla la verdad y por ejemplo, el noticiero le creyó al señor sin haber venido a los hechos y sin haber habido una prueba que constate de que comprobado. Exacto. Ya, ahí está, por eso te dice, la opinión tenemos que tener juicio, tenemos que emitir un juicio y para emitir un juicio necesitamos las evidencias, ¿no? Las evidencias, exactamente. Muy bien, chicas. Genial, continuamos. Dice, ¿cómo expresar una opinión en forma clara? Listo. O sea, cómo nosotros debemos expresar nuestras opiniones para que sean válidas, para que sean bien entendidas y por lo menos nos ganemos pues al que me esté escuchando, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a aplicar 4 pasos para dar nuestra opinión. ¿Listo? A ver, Rosmary, Carlota, Anaís, Cayetano. Miss, buenas noches. Anaís, lea usted, a ver. Primero dice, dilo. Dilo. La clave al dar tu opinión es resumir en una frase lo que opinas y lanzarla al inicio de tu intervención. Listo, ahí nomás Anaís. Acá ¿qué nos está diciendo? Que nosotros debemos, para dar nuestra opinión, tenemos que elaborar una frase, ¿no? Frente a lo que me están preguntando, hay que elaborar una frase y esa frase la lanzamos al inicio. Por ejemplo. Alguien te pregunta tu opinión sobre el papel de los debates en la escuela. Deberes. Deberes, compañera. De los deberes, alguien te pregunta tu opinión sobre el papel de los deberes en la escuela. ¿Podrías empezar a hablar y explicar la cantidad de deberes en tu época de estudiante? Enredarte a comprar unos centros con otros y correrías el peligro de llevar un rato hablando y que alguien pudiera preguntarte. ¿Pero estás de acuerdo en que se manden deberes o no? Por eso debes ser claro, conciso y directo cuando expreses tu opinión. Por lo que el primer paso
De este método propone que digas de forma explícita cuál es tu punto de vista de inicio. Estoy en desacuerdo con que en los colegios se manden a los niños deberes para hacer en casa. Busca sencillez y claridad, por lo que se trata de que sea una frase corta y que no incluye lenguaje complejo que requiere demasiada reflexión por parte de quien la escuche. Listo. Muy bien. En una oración, Anaís, resuma todo lo que está en el ejemplo. ¿Qué nos quiere decir en todo ese ejemplo que estamos dando con respecto a este primer paso? A ver, Miss, acá habla sobre los deberes, ¿no? En la escuela. Es una pregunta, ¿no? Le están preguntando Sí. sobre lo que ya. Pero eso tiene que ser explicado, dice, con claridad, ¿no? Ya. Tiene que ser explicado y también poner preguntas, ¿no? Pero las preguntas tienen que ser directas. No, cuando a usted le hacen la pregunta, ¿no? Le hacen la Ajá. pregunta. Ya. Entonces, ¿cómo debe ser esa respuesta? Ya, la respuesta debe ser practicada, Miss, o sea, ser con lenguaje clara, con expresión clara. Ya, listo. A ver, vamos que nos ayude. Gracias, Anaís. A ver, Marta Marimar. Miss, buenas noches. Buenas noches, Marta. Dígame, misita. Listo, la misma pregunta que le hice a su compañera Anaís. A ver, resuma usted el ejemplo. Explíquenos ese ejemplo. A ver. Habla de los deberes del niño, o sea, de los estudiantes. Ya. Si yo le pregunto, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión sobre el papel de los deberes en la escuela? ¿Usted qué me diría? Dentro de este ejemplo, nomás respóndame, a ver. Los deberes de... Yo le digo, y si yo te pregunto, te dice, ¿cuál es el papel de los deberes en la escuela? Y según el ejemplo, ¿usted qué me debería responder? De que el niño sea responsable, respetuoso y que cumpla con sus derechos. Mira, la pregunta es, mire, Marta, mire, la pregunta es, ¿qué opina usted sobre el papel de los deberes en la escuela? Dentro de este ejemplo que nos han dado está la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Para que no redunde y no empiece a hablar y no se vaya por la tangente. ¿Cuál sería la respuesta? De que el niño ponga atención y escuche lo que No, está acá diciendo. está, aquí está la respuesta, Marta, está en el mismo texto está la respuesta. A ver, Esther Saraí Nizama Quirós, ¿cuál sería la respuesta? ¿Podrías empezar a hablar y explicar la cantidad de deberes en tu época de estudiante? No, eso. A ver. O sea, pasado.
Miren, Miss, ¿Usted resumir la respuesta, ¿perdón? resumir la opinión que voy a dar. A ver, la respuesta, solamente, a ver, yo les digo. claro y conciso? Ya, pero yo les hago, es que yo les estoy preguntando, mire, escuchen bien, ¿ya? A ver, Esther, escuchen bien. Yo les digo, ¿cuál es tu opinión sobre el papel de los deberes en la escuela? O sea, tú tienes que dar tu opinión sobre el papel de los deberes en la escuela. ¿Cuál sería tu respuesta? Ahí hay una respuesta, en el mismo texto está una respuesta. Ya, eso es lo que dice Miss. Estoy en desacuerdo con que en los colegios se manden a los niños deberes para hacer en casa. Claro, claro. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque lo anterior te dice, si yo me pongo a explicar, me hacen la pregunta, ¿estás de acuerdo con cuál es tu opinión sobre el papel de los deberes de la escuela? Lo que te está diciendo, luego de eso te dice, ay, no, mira, que en mi época me daban mis profesores las tareas y por lo tanto yo tenía que estar haciendo tareas de todos los cursos y le estás dando mucha redundancia. Entonces tu opinión va a quedarse así sin ser clara, ni te va a entender de repente la persona con la que estás conversando, ¿no? Por eso te dice, ¿no? Que tenemos que dar una respuesta, dice, por eso debe ser claro, conciso y directo. Entonces, cuando yo sale a preguntar, sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué estás de acuerdo? No, porque estoy de acuerdo porque, bueno, las tareas son pesadas, pues, ¿no? No dejan jugar a los estudiantes, a los niños, ¿no? Ya está, listo. Así dice, ¿no? ¿Me entendiste, Esther? Sí, Miss. Claro, o sea, no hay que irnos, no hay que darle mucha explicación cuando nos piden nuestra opinión, sino ser preciso, conciso, para que quien me está preguntando entienda bien mi respuesta, ¿sí? Muy bien. Listo, vamos al siguiente, al 2. Ahora, Sarit. Sarit, te toca a ti. Sarit Montoya Olivares. ¡Ay! Dice Sarit. Ya, Sarit, te toca. Gracias, Esther. Muy bien. Buenas noches. ¿Voy a leer, Miss? Sí, lea. Ya. A ver, este es el momento de desarrollar tu frase anterior y explicar por qué opinas lo que opinas y cuáles son los materiales de tu afirmación. Siguiendo en el caso anterior, tocaría hablar sobre por qué no estás de acuerdo con que se manden deberes a los niños a la escuela. Quizás creas que las tardes son horas más apropiadas para el descanso y diversión de los niños, o consideras que es suficiente el trabajo cognitivo que hacen en la escuela, por lo que no se les debería exigir más. Eso, Miss, un poco como que no lo puedo entender mucho porque están muy pequeñitas las letras. ¿Así? ¿Se entendió, Miss? Sí, claro, claro. O sea, ¿qué nos quiere decir en este segundo paso? O sea, nos hace una pregunta, ¿por qué no estaríamos de acuerdo con que se mande los deberes a los niños en la escuela? Ajá, aquí viene eso recién, ¿no? El primer paso es hacer como una frase sencilla, clara, dar mi respuesta. Y el segundo paso es recién, cuando ya di mi opinión así, concisa, clara, recién puedo yo ponerme a explicar por qué estoy dando esa opinión, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Muy bien, Sarit. Muy bien, Sarit. Gracias, Miss. Listo.
En el tercer paso dice pruébalo. Este punto debe fusionarse en algún momento con el anterior, pero es muy importante que lo tengas en mente, ya que es el que se dará consistencia a tus argumentos. Una opinión no deja de ser una interpretación subjetiva, ¿ves? Hablábamos antes de la subjetividad, con lo que cualquiera puede responder a ella con un simple pues no estoy de acuerdo, ¿no? Ponle esa refutación difícil y muestra que la tuya no es una simple opinión y se basa en argumentos sólidos. Para eso te propongo que incluyas datos, estadística de datos, ejemplos, historias, ¿no? Lo que le van a dar validez a tu opinión. Y finalmente, el cuarto, haz un resumen. Cuando tengas a tu audiencia, o sea, grande, pequeño, asintiendo con la cabeza, recuérdales por qué están de acuerdo contigo. Resume aquella tesis del inicio que te ha llevado a construir todo este mensaje, ¿ya? O sea que cuando ya te entiendan, entonces ya tú vas acortando la idea, vas bajando la idea, ¿no? Para que vaya quedando algo consistente en la persona que nos está escuchando, ¿ya? Muy bien, creo que ya nos estamos pasando la hora. Y finalmente, Rexol, hazte cargo. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Porque eso ya lo conversamos en la siguiente clase, ¿ya? Porque ya hemos terminado y quiero compartirles la actividad que ustedes van a realizar en este periodo. Ay, no le he puesto tiempo de... A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ya? Listo. Escuchen, chicas, esta es la actividad de esta semana, ¿ya? Es sencillita, la actividad es sencillita, no. Vamos a ponerle fecha de... Ponte a leer tus libros, pues mientras. ¿Para qué has pedido los libros? A ver. Tú dices que me vas a apuntar. Si te dejabas así nomás. No me pido para nada. Déjame escuchar. Nada. Andate a ver tus libros, Ya. por mí. A ver. Ya completaste todo, 30. No falta más. Mami, dile que está cagada Ya, mía, listo. mamá. Ya, miren lo que van a hacer, la actividad en qué consiste. A ver, chicas, atención. ¿En qué consiste la actividad? Les he puesto un video. Ustedes van a observar este video, ¿ya? Ahí está el enlace, ¿no? Ustedes colocan el enlace, se va a abrir y van a ver el video. Luego de ver el video, ustedes van a responder a estas dos preguntas. ¿Cuál es el proceso que siguió el expositor para presentar su discurso? Porque es un discurso, es el discurso de Charles Chaplin, ¿ya? Es de una película que se titula El discurso del dictador, ¿ya? Entonces, pero en esta parte solamente se van a ver la parte del discurso. Entonces dirán, ¿cuál es el proceso que siguió el expositor para presentar un discurso? ¿Qué tipos de lenguaje utilizó en el discurso? Eso lo hemos trabajado y también hemos visto el proceso para hacer un discurso. ¿Sí? Ustedes lo tienen, así es que aquí se van a sacar sobre 20. ¿Ya, chicas? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿A dónde lo mandamos, mi cita? Ustedes le envían a su tutora, ¿ya? Como siempre, ella les va a indicar. ¿Va a estar esta actividad en la plataforma? Me supongo que sí, Ya, lo hacemos en Profesora, buenas noches. Le saludo a la mentora académica. Disculpe que la interrumpa, disculpa alumnas que las interrumpa. Buenas noches. Profesora, estas respuestas pueden responder directamente en plataforma también. O desea que se lo envíe a su WhatsApp, Miss. No, a donde siempre suben las tareas. Nosotros vamos a entrar a la plataforma y ahí revisamos la tarea. Ya, porque a veces nos piden, discúlpenos, a veces nos piden enviar a plataforma y también enviar a la mentora. Bueno, la mentora es la persona responsable que les va a decir a dónde van a enviar, ¿sí? Ella es la responsable de hacerle esa indicación. Entonces la plataforma iría, profesora. Disculpe.
Sí, yo le mando ahora, ahorita terminando la clase, le mando ambas cosas y ya usted yo ya revisé en la plataforma, ¿sí? Ya, profesora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Listo, chicas, hemos terminado otro día. Vayan. Miss, quería hacer una pregunta sobre un punto de la plataforma. Hay una tarea que está ahí sobre un díptico. ¿Ya? Sí, veo un díptico ahí, pero tiene el nombre. Es como un modelo de díptico, pero tiene el nombre de la profesora Stephanie Valladares. Eso está en la plataforma, en el grupo en el curso de comunicación. Sí, pero ¿te acuerdas, Rocío, que esa vez se había hecho una confusión y de la misma? Pero está con fecha actualizada, está con este mes, estos días, del 17, del 7, Sí, ya, si no que me está equivoco. ya que está la mentora, si es que lo puede quitar porque... Claro, a mí me está confundiendo. Yo digo, ¿qué tarea es esa? Porque hace poco no había y ahora está eso. No se han confundido, pero eso podemos obviar porque ya eso del díptico ya se hizo. Sí, pues, pero mentora, ya que está por ahí. Que lo eliminen, por favor. Para que ya, los... visita, muchas gracias. Que tengan buena noche. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Miss, buenas noches. Bendiciones. Muchas gracias, Miss. Hasta el próximo. Buenas noches, gracias. Señorita Cano, por favor, me manda la captura de ese error que hay en plataforma, por favor. ¿Sí? Ya, Miss. Ok. Gracias. ¿Alguna duda, chicas? ¿Desean reunión? Miss, disculpe,